Mandelbrot trazó la información del ruido y lo que vio le sorprendió. Sin tener en cuenta la escala de tiempo, el gráfico resultaba idéntico. Un día, una hora, un segundo... daba igual. Era el mismo. Resultó ser una autosimilitud real. Mandelbrot estaba impresionado. El extraño patrón le recordaba algo que le había intrigado de joven. Un misterio matemático que databa de hacía prácticamente 100 años. El misterio de los monstruos. En realidad la historia comienza a finales del siglo XIX. Los matemáticos habían puesto por escrito una descripción formal de cómo debía ser una curva. Pero dentro de esa descripción había más cosas, elementos que satisfacían la definición formal de lo que era una curva, pero que eran tan raros que ni siquiera podían dibujarlos o pensar en dibujarlos. Eran vistos como monstruos o cosas más allá de lo real. No eran líneas, ni siquiera nada parecido. No eran círculos, era algo muy extraño. El matemático alemán Georg Cantor creó el primero de estos monstruos en 1883. Cogió una línea recta y dijo, voy a dividir esta línea en 3 partes. Elimino el tercio interior, por lo que solo me quedan 2 líneas en cada extremo. Luego cojo esas 2 líneas, elimino el tercio interior y lo vuelvo a hacer. Y así sucesivamente. Mucha gente podría pensar, bueno, si voy eliminando elementos al final no me quedará nada, pero este no es el caso. No queda solo un punto ni 2, quedan infinidad de puntos. Si acercamos el conjunto de Cantor, el patrón sigue siendo el mismo. Se parecía mucho a los patrones de ruido que Mandelbrot había visto en IBM. Otra forma extraña fue presentada por el matemático sueco Helge von Koch. Koch dijo, empiezas con un triángulo equilátero, una de las figuras geométricas clásicas euclidianas, y en cada lado coges una parte y lo sustituyes por 2 partes que son más grandes que la parte original. En cada una de ellas sustituyes 2 partes que son ahora más grandes que la original. Una y otra vez. Obtienes la misma forma, pero ahora cada línea tiene un pequeño triángulo. Y lo vuelvo a romper una vez más y otra vez más. Cada vez que lo rompo la línea se hace más larga. Cada iteración, cada ciclo, añade otro pequeño triángulo. Imagina iterar ese proceso de añadir pequeñas partes muchísimas veces. Al final acabas con algo infinitamente largo. La curva de Koch es una paradoja. A la vista, la curva parece finita, pero matemáticamente resulta infinita, lo que supone que no se puede medir. En aquella época se denominó curva patológica, ya que carecía de sentido según la forma de pensar de la gente acerca de las medidas, la geometría euclidiana, etc. Pero la curva de Koch resultó ser crucial de cara a un problema persistente de medida, la longitud de una costa. En 1940, el científico británico Louis Richardson había observado que puede haber mucha variación entre las diferentes medidas de una costa. Depende de lo larga que sea tu regla y de la paciencia que tengas. Si mides la costa de Gran Bretaña con una regla de 2 kilómetros, dará como resultado tantas reglas. Si lo medimos con una regla de 30 centímetros, resulta que es más larga. Cuanto más pequeña sea la regla, obtendremos un número mayor. Porque siempre puedes encontrar más entrantes. Mandelbrot descubrió que cuanto más finos sean los entrantes de la curva de Koch, mejor, ya que era precisamente lo que se necesitaba para modelar las costas. Escribió un artículo muy famoso en la revista Science denominado ¿Cuánto mide la costa de Gran Bretaña? Según Mandelbrot, la costa, en términos geométricos, es fractal. Y aunque sabía que no se podía medir la longitud, sospechó que podía medir algo más, su rugosidad. Para poder hacerlo necesitaba replantearse uno de los conceptos más básicos de las matemáticas, la dimensión. En la geometría convencional, cuando pensamos en una dimensión es una línea recta. 2 dimensiones sería el área de la superficie de una caja. Y 3 dimensiones sería un cubo. Pero, ¿podría haber algo que estuviera a caballo entre las dos? Mandelbrot dijo que sí, los fractales. Y a mayor rugosidad, mayor es su dimensión fractal.
Hay muchos términos técnicos como dimensión fractal, autosimilitud, pero esos son solo la base de las propias matemáticas. Lo que hace la geometría fractal es darnos una forma de contemplar el mundo en el que vivimos y en especial el mundo de los seres vivos, de una forma extremadamente precisa. La innovadora forma de pensar de Mandelbrot fue gracias al entusiasmo que mostraba ante las nuevas tecnologías. Los ordenadores facilitaron a Mandelbrot hacer iteraciones, los ciclos interminables y repetitivos de cálculo que exigían los monstruos matemáticos. Los ordenadores eran totalmente imprescindibles. De lo contrario, habría supuesto muchísimo esfuerzo. Mandelbrot decidió dirigir la atención hacia otro de los monstruos. Un problema que planteó un joven matemático francés llamado Gaston Juliá durante la Primera Guerra Mundial. Gaston intentaba averiguar qué ocurría cuando coges una simple ecuación y la iteras mediante un bucle de retroalimentación. Eso significa que cogemos un número, lo introducimos en la fórmula y sacas otro número. Coges ese número, de vuelta al principio y lo introduces en la misma fórmula. Sacas otro número y lo iteras y así una y otra vez. La pregunta es, ¿qué pasa cuando se itera muchas veces? La serie de números que se obtienen se denomina conjunto, el conjunto de Juliá. Pero haciéndolo a mano no había forma de saber cómo quedaba todo el conjunto. Se llevaron a cabo intentos para dibujarlo a mano mediante la aritmética poniendo un punto en un papel cuadriculado. Había que retroalimentarlo cientos, miles, millones de veces. El desarrollo de este nuevo tipo de matemáticas tendría que esperar hasta que se inventaran ordenadores más rápidos. En IBM, Mandelbrot hizo algo que Juliá nunca pudo hacer: utilizar un ordenador para realizar las ecuaciones millones de veces. A continuación, transformó los números del conjunto de Juliá en puntos en un gráfico. Mi primer paso fue dibujar mecánicamente un gran número de conjuntos de Juliá. No solo un dibujo, sino cientos de ellos. Esas imágenes hicieron que Mandelbrot llevara a cabo un gran avance. En 1980 creó su propia ecuación, una que combinaba todo el conjunto de Juliá en una sola imagen. Cuando Mandelbrot iteró su ecuación, consiguió su propio conjunto de números. Dibujados en el ordenador, eran como una especie de mapa de carreteras de todo el conjunto de Juliá. Pronto se convirtió en el emblema de la geometría fractal, el conjunto de Mandelbrot. Se cruzan en determinadas zonas y tiene una especie de ya sabes. Y tiene pequeñas espirales que lo conforman. Es una cosa negra parecida a un escarabajo que se arrastra por el suelo. Caballitos de mar. Dragones. De hecho, algo parecido a mi pelo. Mediante esta misteriosa imagen, Mandelbrot estaba planteando un desafío audaz a ideas que venían de largo acerca de los límites de las matemáticas. Se quitaron el antifaz y la gente comenzó a ver formas que siempre habían estado ahí, pero que siempre habían sido invisibles. El conjunto de Mandelbrot es un gran ejemplo de lo que se puede hacer en la geometría fractal. Al igual que el círculo, era el arquetípico ejemplo de la geometría clásica. Si lo acercas lo vuelves a ver, de forma que hay autosimilitud. Como veis, si lo acercamos muchas veces, de repente te da la sensación de que estás en el mismo sitio, pero en realidad no es así. Es solo que en esta parte de aquí tiene la misma estructura que desde donde partimos, y la igualdad se puede entender. Las imágenes cautivadoras de Mandelbrot impulsaron una moda pasajera en el mundo de la cultura popular. De repente esto parecía un incendio forestal. Todo el mundo quería tenerlo. Aunque estaba sucediendo algo grande, esto fue un hecho cultural de grandes dimensiones. A finales de los 70, Jane Barnes había impulsado un negocio de diseño de ropa masculina. Cuando empecé con mi negocio en el 76, yo hacía las telas a la vieja usanza, sobre papel cuadriculado y tejiéndolas sobre un pequeño telar.
Pero luego descubrió los fractales y se dio cuenta de que las reglas simples que los formaban podrían utilizarse para crear complicados diseños de ropa. Pensé que era increíble. Mediante este concepto tan simple pensé, yo puedo crear diseños con eso. Pero en los 80 no sabía muy bien cómo diseñar un fractal porque no había software. De modo que Barnes recibió ayuda de dos personas que sabían mucho acerca de matemáticas y de ordenadores, Bill Jones y Dana Cartwright. Dejé que Dana y Bill me crearan un software. Me dijeron, tu trabajo es muy matemático. Y yo les dije, ¿sí? Es la asignatura que peor se me daba en el colegio. Teníamos a un físico, a un matemático y a una diseñadora textil. Teníamos tanto que aprender los unos de los otros. Yo no sabía lo que era ni una urdimbre ni una trama. Por su parte, Jane, su habilidad con los números era bastante limitada, dicho de forma educada. ¿Todos los parámetros están aquí? Había una forma de poder comunicarnos. De alguna manera nos entenderíamos y de hecho sucedió muy pronto. La prensa de moda en general pensó, Jane se ha vuelto loca. Empezaron a llamarme la tarada de la moda, pero no pasaba nada. A mí no me afectaba porque estaba aprendiendo mucho, era divertido y a la vez inspirador. Conseguí hacer cosas que resultaba imposible hacerlas a mano. Hay veces que pienso en cosas y digo, acabo de ver cómo la luz atraviesa la mosquitera. Mira el patrón de moiré que está dibujando en el suelo. ¿Puedo dibujarlo? De ninguna manera, pero puedo describírselo a mi matemático. Esto me recuerda, él me envía al generador para que lo pruebe. Y yo me siento ante el ordenador y digo, a ver qué ha estado haciendo. Tengo parámetros que puedo manejar. Los pulso y digo, vaya, no es para nada lo que me imaginaba, pero es genial. El mismo tipo de principios de diseño de fractales ha transformado completamente la magia de los efectos especiales. Este es un momento crucial en Star Wars Episodio 3, donde nuestros dos héroes se encuentran en uno de los extremos de este brazo mecánico gigante. Mientras tanto, la lava salpica el brazo. Mi punto de partida aquí es coger el modelo en 3 dimensiones y coger un chorro que expulse lava. Esto parece bastante aburrido. Está haciendo lo adecuado, pero el movimiento carece de interés visual. Echemos un vistazo a lo que sucede cuando aplicamos la espiral fractal. Se convierte en fractal si cogemos la misma espiral, la encogemos y la volvemos a aplicar. La volvemos a coger, la encogemos y la aplicamos de nuevo. La encogemos y la volvemos a aplicar. Y a partir de esto solo se trata de aplicar más y más capas. He empleado la misma técnica aquí para crear estos ríos de lava adicionales. Y también lo he hecho aquí para conseguir el color rojo de las ascuas. Luego cogemos todas esas capas y las añadimos para conseguir la imagen final. La lava principal en primer plano. La lava adicional al fondo. Ascuas, chispas, vapor, humo. Diseñadores y artistas de todo el mundo aprueban el potencial visual de los fractales. Pero cuando se publicó por primera vez el conjunto de Mandelbrot, la mayoría de los matemáticos reaccionaron con desprecio. En el Mathematical Intelligencer, una revista de chismorreo para matemáticos profesionales, no dejaban de sucederse artículos diciendo que él no era un matemático, que era un mal matemático, que eso no eran matemáticas y que la geometría fractal no servía para nada. La vista había sido desterrada de la ciencia, había sido excomulgada. Sus compañeros, y en especial sus amigos matemáticos, a los cuales él respetaba, le dieron la espalda. Porque te acostumbras a un mundo que has creado y en el que vives. Y los matemáticos se han acostumbrado a ese mundo de suaves curvas en el que pueden hacer cosas. Estaban aferrados al viejo paradigma cuando Mandelbrot y otros pocos. Fue presentada por el matemático sueco Helge von Koch.
Koch dijo, empiezas con un triángulo equilátero, una de las figuras geométricas clásicas euclidianas, y en cada lado coges una parte y lo sustituyes por dos partes que son más grandes que la parte original. En cada una de ellas sustituyes dos partes que son ahora más grandes que la original. Una y otra vez. Obtienes la misma forma, pero ahora cada línea tiene un pequeño triángulo. Y lo vuelvo a romper una vez más y otra vez más. Cada vez que lo rompo, la línea se hace más larga. Cada iteración, cada ciclo, añade otro pequeño triángulo. Elimino el tercio interior, por lo que solo me quedan dos líneas en cada extremo. Luego cojo esas dos líneas, elimino el tercio interior y lo vuelvo a hacer. Y así sucesivamente. Mucha gente podría pensar, bueno, si voy eliminando elementos, al final no me quedará nada, pero este no es el caso. No queda solo un punto ni dos, quedan infinidad de puntos. Si acercamos el conjunto de Cantor, el patrón sigue siendo el mismo. Se parecía mucho a los patrones de ruido que Mandelbrot había visto en IBM. Otra forma extraña. Mandelbrot trazó la información del ruido y lo que vio le sorprendió. Sin tener en cuenta la escala de tiempo, el gráfico resultaba idéntico. ¿Cómo debía ser una curva? Pero dentro de esa descripción había más cosas. Elementos que satisfacían la definición formal de lo que era una curva, pero que eran tan raros que ni siquiera podían dibujarlos o pensar en dibujarlos. Eran vistos como monstruos o cosas más allá de lo real. No eran líneas, ni siquiera nada parecido. No eran círculos, era algo muy extraño. El matemático alemán Georg Cantor creó el primero de estos monstruos en 1883. Cogió una línea recta y dijo, voy a dividir esta línea en tres partes. Un día, una hora, un segundo, daba igual. Era el mismo. Resultó ser una autosimilitud real. Mandelbrot estaba impresionado. El extraño patrón le recordaba algo que le había intrigado de joven. Un misterio matemático que databa de hacía prácticamente 100 años. El misterio de los monstruos. En realidad la historia comienza a finales del siglo XIX. Los matemáticos habían puesto por escrito una descripción formal de cómo